martes 4 de enero del 2022. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a diario a través de redes sociales y a través de eltelégrafo.com.es. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos primero los titulares. El presidente Lasso presentó el programa de créditos productivos al 1% y 30 años plazo dirigido a pequeños agricultores, madres emprendedoras y artesanos. La idea es reactivar el sector de la economía. Ministerio de Salud emite instructivo para realización de pruebas diagnósticas de COVID solo en hospitales del Sistema Público de Salud. La idea es que solo un médico tratante emita esta autorización. Gobierno enviará proyecto de ley de inversiones y posteriormente reforma laboral antes del mes de marzo. Entre tanto, la Asamblea trabaja de forma virtual luego de que varios funcionarios dieran positivo. En deportes, el noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, estaría en conversaciones con el Barcelona de España para ficharlo en la próxima temporada. Iniciamos contándoles que el presidente Lasso anunció el envío de la ley de inversiones y la reforma laboral antes de marzo a la Asamblea, además de ratificar que no subirá el precio de los combustibles. En un encuentro con periodistas dijo que el gobierno actuará con mano firme a quien paralice servicios o proteste fuera de la ley. Sobre la reforma laboral y la ley de inversiones. La ley de inversiones sería enviada con carácter de urgente y en primer lugar. Y la ley laboral la vamos a enviar a la sociedad civil en primer lugar. Una nueva ley, una ley moderna en el campo laboral que permita la creación de empleo. Y nuestro plan es no tocar el actual Código del Trabajo. Que este Código del Trabajo se mantenga tal cual y que sea la garantía de los derechos adquiridos de esta minoría de ecuatorianos que tienen un empleo formal. Las protestas de la CONAIE y Leonidas Issa. El señor Issa debe madurar políticamente y los ecuatorianos debemos de tener claro que hay un enemigo de la democracia ecuatoriana que se llama Leonidas Issa. Presidente, entonces no va a haber diálogo con la CONAIE. Mire, ¿de qué sirve el diálogo? Ya hemos tenido 2 reuniones aquí en Carondelet, hemos conversado, hemos llegado a acuerdos. Y cuando baja de las reuniones dice, no hay ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque el señor Issa lo único que sabe es tirar piedras. La vacunación, la tercera dosis y un eventual confinamiento. Tenemos vacunas. Tenemos en stock cerca de 5 millones de vacunas y están por llegarnos hasta el 31 de enero más de 3.700.000 vacunas. Tenemos suficiente stock de vacunas. El confinamiento está descartado. ¿Por qué el Ecuador se da el lujo de tomar las medidas que tomó y no el confinamiento? Porque es uno de los 10 países del mundo con más alto nivel de vacunación con 2 dosis. El crecimiento económico. Se ha convertido en el primer productor de camarones del mundo. El primero, produciendo 1.000 toneladas métricas de camarones. Se han creado aproximadamente 288.000 empleos nuevos. Ha bajado el déficit fiscal de 4 puntos del PIB a aproximadamente 3,9 puntos del PIB y para el 2022 prevemos una reducción de hasta el 2,5 puntos del PIB. El precio de los combustibles. No vamos a aumentar el precio de los combustibles. Quiero ser absolutamente claro. Byron Galarza, Ecuador TV. Y créditos de hasta 30 años plazo al 1% de interés fue el anuncio que realizó el primer mandatario en una entrevista. En la siguiente nota le contamos más. Pequeños productores y emprendedores serán los beneficiarios de los créditos que entregará Ban Ecuador al 1% de interés. Así lo informó el presidente Guillermo Lasso en una entrevista radial. La línea de crédito que estamos aprobando permitirá dar créditos desde $500 hasta $5.000 para el sector agrícola, el sector ganadero, para la pequeña industria, para nuevos emprendimientos en el sector agroindustrial y con especial énfasis a la mujer ecuatoriana.
Según se explicó en el conversatorio, el ciudadano que quiera acceder a estos créditos no tendrá que realizar trámites engorrosos. Además, no se va a tomar en cuenta el récord histórico del crédito en Banecuador. Hemos tomado todas las precauciones precisamente para que se trate de un crédito ágil, donde no tengas que pasar por tanta tramitología para poder obtenerlo. Y algo que es muy importante, no vamos a considerar el riesgo, el récord histórico de crédito de la persona que solicita el crédito en el Banco Nacional de Fomento, porque muchos han tenido problemas, como nos sucede en la vida a todos, que han tenido inconvenientes y no han podido pagar sus créditos. Pues bueno, van a tener la posibilidad también de obtener este crédito en el Banecuador. El proceso para el otorgamiento de crédito de estas características al momento se encuentra en la etapa de gestión de recursos. La Junta de Política y Regulación Financiera aprobó la creación de un segmento de microcrédito de interés social al 1%. La Junta ha pedido al gerente de Banecuador que proceda con la gestión del dinero, debido a que la tasa de interés del 1% al ser tan baja requiere de una subvención. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y la Asamblea Nacional tomó medidas que permitirán evitar el contagio del COVID-19 a los legisladores, a sus equipos de trabajo y a los empleados administrativos de la institución. Tras una reunión de trabajo mantenida con los miembros del Consejo de Administración Legislativa y los coordinadores de las bancadas legislativas, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, dispuso la implementación de directrices temporales adoptadas conforme a las disposiciones del COE Nacional. Esto respecto al 50% de aforo en sus instalaciones, con el fin de garantizar la salud de los servidores legislativos, de los asambleístas y de las personas que acuden al Palacio Legislativo. Por lo que desde el 3 al 10 de enero del 2002, las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las demás comisiones especializadas se realizarán bajo la modalidad virtual. Durante dicho periodo, cada asambleísta será responsable de la modalidad de cumplimiento de actividades de sus equipos de trabajo. Mientras transcurre el periodo de trabajo en virtualidad, se dispone que para el ingreso a las instalaciones de la Asamblea Nacional por parte de los asambleístas y sus equipos de trabajo, se requerirá de la presentación de la correspondiente prueba PCR negativa. La escolta legislativa será la encargada de hacer cumplir el aforo del 50% en todas las instalaciones de la Asamblea. Así también se solicitará el certificado de vacunación a todas las personas ajenas a la función legislativa que ingresen a las instalaciones. Darío Javier López, Ecuador TV. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la propuesta presentada por la Comisión de Biodiversidad para la realización de una consulta prelegislativa sobre 10 temas relacionados con minería en el Ecuador. Este instrumento legislativo se aplica con el propósito de llegar a un acuerdo con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio sobre temas específicos incluidos en los proyectos de ley para ser expedidos por la Asamblea Nacional. La consulta prelegislativa servirá para preguntar los temas relacionados a áreas protegidas en el contexto de minería, concesiones mineras, residuos mineros metalúrgicos, tratamiento de aguas, cierres de operaciones mineras, derecho a la información, participación y consulta, otorgamiento de concesiones mineras, procedimiento especial de consulta a los pueblos, conformación de la veeduría ciudadana, minería ancestral. Y es momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que al volver les traemos más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Continuamos con más. Del aumento de casos desde diciembre por las aglomeraciones en las festividades hacen que las respectivas sea que al iniciar el 2022 esa tendencia se mantenga durante un mes más, mientras los hospitales centinelas del país se encuentran ampliando los espacios para la recepción de pacientes COVID-19 como el Hospital IES Quito Sur.
Al finalizar el 2021, a nivel nacional se experimentó un crecimiento de casos por COVID-19. La perspectiva es que esta tendencia se mantenga durante un mes más. El doctor Juan Sánchez, director técnico médico del Hospital del IES, Quito Sur. Que mientras más se mueve la población, más se moviliza, hay más contagios, estas variantes se hacen más frecuentes. Sánchez cuenta que en este momento el hospital se encuentra en la fase 5 de ampliación hospitalaria, con un total de 113 camas para hospitalización y 18 para cuidados intensivos. Nosotros llegamos a tener 710 puestos de atención activados para pacientes COVID. El Hospital Quito IES Sur ha tenido un aumento significativo de atención de pacientes desde el 26 de diciembre. Sánchez compara los casos que recibían en septiembre, donde tuvo el pico más bajo, y en promedio se atendían a 15 pacientes por COVID al día. Del día de ayer, día de hoy, el día de ayer cerramos con 540 atenciones de triaje respiratorio, y el día de hoy se estima que se cerrará al menos con 450 atenciones de triaje respiratorio. Alberto Narváez, epidemiólogo docente de la Universidad Central de Ecuador, explica que el incremento de casos se debe también a la rapidez de contagio de la variante Omicron, la cual se calcula es 10 veces más transmisible que la variante Delta, pero a su vez su porcentaje de mortalidad es del 0,1% al 0,4%, es decir, de 1 a 4 de cada 1000 pacientes fallecen con esta variante. No porque sea el Omicron más letal, más peligroso, sino porque hay muchos casos. Según ambos expertos de la salud, esta ola de contagio se mantendrá durante un mes más si es que no se disminuye la transmisión del virus. Es por esto que se hace énfasis no solo en la vacunación, sino también en evitar lugares con aglomeración de personas o de focos de infección. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y en su primer conversatorio del año con los medios de comunicación, la ministra de Salud, Jimena Garzón, dio a conocer los nuevos lineamientos que la cartera de Estado que lidera adoptará desde esta fecha respecto de la nueva ola de COVID-19 que ataca la salud de los ecuatorianos. El Ministerio de Salud prepara lineamientos para enfrentar este nuevo momento de la crisis de salud que vive el país. Y es que esperan que para el 15 de enero los casos positivos de la COVID-19 se dupliquen a nivel nacional debido a las pocas medidas de bioseguridad que tomaron las personas durante las fiestas de Navidad y fin de año. Sabemos que si nos relajamos y no actuamos ahora, pues luego va a ser muy tarde. Con los contagios, asegura la ministra, también se ha duplicado la demanda de pruebas de diagnóstico, por lo que para evitar un posible desabastecimiento en el país, se está creando un lineamiento para que en el nivel de las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, las pruebas gratuitas se las realice con un pedido médico. Esta disposición obedecería a la sobredemanda de las pruebas que en los últimos días se han presentado en los hospitales y subcentros de la red del Ministerio. Los lineamientos que vamos a sacar no son para laboratorios privados ni para clínicas privadas, ni para atención privada, tampoco son para el IES, ni para el ISFA, ni para el ISPO. Son únicamente para el Ministerio de Salud Pública, para las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Y aunque la ministra de Salud aclara que esta cartera de Estado cuenta actualmente con el suficiente abastecimiento de pruebas de antígenos y PCR y que en los próximos días esperan el arribo de un nuevo cargamento, las pruebas no pueden ser usadas discrecionalmente, tomando en cuenta que en el mundo, debido al nuevo rebrote, las pruebas empiezan a ser escasas. Bueno, al momento nosotros tenemos más de 200,000 pruebas de antígeno a nivel del país y 30,000 pruebas de PCR. Y no queremos, por supuesto, que se nos acaben las pruebas antes de que nos llegue el siguiente lote. Los pacientes con sintomatología relacionada a la COVID-19 pueden acudir a cualquier centro de salud para recibir atención sin costo. Tras la evaluación médica, se determinará si necesita realizarse una prueba PCR o de antígeno, que también es gratuita. Darío Javier López, Ecuador TV. Y entre los varios anuncios realizados por la ministra de Salud en el conversatorio con los medios periodísticos, también hubo la confirmación del acceso a la tercera vacuna a las personas mayores de 50 años que hayan recibido la segunda dosis 5 meses atrás. La fluorona es una afección que resulta de la suma de los cuadros clínicos de la COVID-19 y de una gripe. Fue detectada por primera vez en una mujer embarazada en un hospital de Israel. La paciente infectada por ambos virus mostró síntomas leves, a pesar de que no habría estado vacunada contra ninguna de las dos afecciones. En un conversatorio realizado por el Ministerio de Salud con los medios de comunicación, la ministra Jimena Garzón aseguró que no hay datos en el país que hagan sospechar de su presencia en el territorio nacional. Apenas nosotros conozcamos de algún caso, igual les pondremos en su conocimiento. La doble infección está siendo estudiada por los expertos en el mundo. Como no sabemos todavía cuál es el comportamiento epidemiológico de la furona,
se deduce que puede ser una variante incluso menos agresiva que la Omicron. En este espacio, la ministra Garzón ratificó la posibilidad de que las personas de 50 años en adelante puedan recibir la tercera dosis contra el virus siempre y cuando hayan pasado 5 meses desde la inoculación de la segunda dosis. A partir de los 50 años hemos visto que la posibilidad, el riesgo de complicación y fallecimiento es más alta. Al final, la ministra también se refirió a la posibilidad de una cuarta dosis. En evidencia científica, nosotros determinaremos cuándo va a ser el tiempo necesario para aplicar una cuarta dosis. Darío Javier López, Ecuador TV. Y en el mismo tema, centenas de ciudadanos acuden diariamente al Hospital Bicentenario de Guayaquil para pedir una consulta al presentar síntomas asociados al coronavirus. La ciudad presenta el mayor número de contagios diarios a escala nacional luego de las festividades de Navidad y fin de año. Pasan los días después del feriado de Año Nuevo y se duplican los usuarios que acuden al Hospital Bicentenario en busca de atención médica por sospecha de tener el virus de COVID-19. ¿Qué síntomas tienen? Gripe, fiebre, tengo la tos seca, incluso hasta diarrea he tenido. Y ya por eso vine a hacer la prueba ahorita. Sí, porque de todas maneras tenemos un poquito de síntomas y vamos a ver si tenemos hacernos la prueba para ver si salimos positivos. Porque hay que evitar. La mayoría de los pacientes logran ser asistidos por médicos, casi todos sin complicaciones. Acuden de forma ambulatoria, es decir, no requieren un internamiento y por eso es que vemos una gran afluencia. De lo contrario, estuviéramos con muchos pacientes internados, pero no es el caso. En este hospital se da atención las 24 horas, sin embargo, no se están realizando pruebas de hisopado PCR a todo tipo de pacientes. Es momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con la entrevistada que nos va a hablar precisamente de la variante que se encuentra en nuestro país. Así es, me acaban de informar que en este momento nos vamos a una pausa y ya volvemos enseguida. Continuamos con más de información. Es momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra listo para la entrevista y hablar precisamente de las variantes que ya se encuentran en el Ecuador. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea. Efectivamente, sí. Y una especialista que conoce bien porque los estudia todos los días, la doctora Lina Guamán, microbióloga y científica ecuatoriana de la UTE. Doctora, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Buenas noches a todos quienes nos ven. Doctora, bueno, esto ya lo había advertido la OMS y los científicos sudafricanos. La velocidad extremadamente rápida de Omicron. Pero claro, ya no hay nada que hacer, es un contagio comunitario, han dicho las autoridades, pero es menos mortal. Sin embargo, hemos visto que se ha incrementado el número de contagios. ¿Qué es, o mejor dicho, cuáles son esas sintomatologías para evitar el pánico? Porque vamos, que todos están asistiendo a tomarse pruebas PCR de antígenos, etcétera, etcétera, por el temor a contagiarse, así sea un simple resfrío. ¿Cómo identificar entre una variante Omicron y un resfrío común y corriente que le puede dar a cualquier persona, más aún en una época invernal, aunque en la sierra es un invierno atípico? Creo que es importante que la gente entienda que la prueba se la tiene que aplicar a una persona no solamente por la sintomatología, es decir, como tú bien indicas, hay varios síntomas que se sobrelapan, a veces el dolor de cabeza, por ejemplo, en un resfriado también está presente, a veces la fiebre. Sin embargo, en otras ocasiones no necesariamente la sintomatología es lo que nos debe llevar a hacernos una prueba, sino que aunque yo no esté con síntomas, ninguno, pero sé que mi papá, con quien compartí la cena de Navidad, dio positivo, pues también estoy llamada a hacerme una prueba eventualmente, especialmente si no tengo síntomas, de esperar por lo menos unos 4 días. Entonces vemos diferentes personas. Por un lado, personas que se enteran que anoche la persona con la que estuvieron en la cena dio positivo y corren al día siguiente a hacerse la prueba. Eso no es lo indicado.
especialmente si no tienes ningún tipo de síntoma. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si te contagiaste, tienes tan poquito virus, que si al día siguiente ya te haces la prueba, vas a dar negativo, un falso negativo. Entonces, hay un periodo que se tiene que esperar. Si no tienes ningún síntoma, tienes que esperar al menos 4 días. ¿Por qué? Y volviendo al punto de tu pregunta, los síntomas se pueden sobrelapar entre un resfriado, influenza, una gripe común, etc. Hemos visto que inclusive dentro de las mismas infecciones, por las diversas variantes, cambian los síntomas, ¿no? La variante Delta tenía un tipo de sintomatología que ya Omicron no necesariamente tiene. Entonces hay que guiarse mucho por el contacto con quien se estuvo, por los síntomas también, y hay que tomar en cuenta el tiempo, porque ya ha dicho la ministra de Salud, hay pocos test y no se tienen que hacer todos, especialmente si no son estrictamente necesarios. Pero vamos, si es que yo presento alguna sintomatología relacionada a una infección viral, lo primero que voy a sentir es temor y voy a querer hacer un test, PCR o el que sea. Si bien el gobierno no tiene la capacidad para adquirir los laboratorios privados, sí. Es decir, me parece ahí también que sería un poco complicado, porque todos van a querer consultar a un médico público, evidentemente, para que le pueda dar la autorización. Entonces, no sé en qué punto podemos dejar al ciudadano, es decir, ¿qué podemos decirle al ciudadano para que no piense que no se le permite acceder a un servicio público que es una prueba PCR gratuita en los sistemas sanitarios regentados por el Estado, por los municipios? ¿Qué podría hacer ese ciudadano para evitar el mayor temor? Bueno, yo creo que es importante ir hacia atrás, porque parece que la pandemia no estuviera ya 2 años presente. Pero recordemos, el país nunca, en ningún momento de estos 2 años, ha tenido diagnósticos suficientes. Nunca. No es que por la variante tengamos desabastecimiento, y esta es una crítica personal al sistema de salud. Nunca existió diagnóstico de manera importante. Si bien la vacuna es la herramienta que mejor puede atacar la pandemia, creo que nos olvidamos cuando empezamos en mayo con la vacunación masiva, que no es la única herramienta. Y nos olvidamos por completo como país de que teníamos que, a la par de vacunar, comprar pruebas. Y eso es algo que debíamos hacer, porque la pandemia el virus no se va a erradicar jamás del planeta, porque recordemos que existen muchos animales silvestres en los cuales el virus va a seguir. Es decir, inclusive si mañana vacunamos al 100% de la población de humanos, esto no quiere decir que la pandemia se va a acabar, porque en cuanto tengamos un huésped, que hay muchos animales que pueden portar y que puede, como se presume, sucedió en esta ocasión, saltar a un humano, podría volver. Entonces, una crítica, porque yo siento que al pedirle que siempre que vas al sistema público tengas que solicitarle a un médico un pedido de receta, estamos colocando a la gente más vulnerable, que es la que va al servicio público, que no tiene dinero, la estamos poniendo en una situación de desventaja frente a aquellos que sí tienen cómo costearse un servicio de laboratorio privado. Entonces, para mí esa es una crítica. No debería ser así, al contrario. Tan libre debería ser la distribución de pruebas, que en las universidades deberían haber dispensadores de pruebas. Esto pasa en muchas universidades de Estados Unidos. Las pruebas de antígenos se las dan 2 semanales a los estudiantes y hay dispensadores. Entonces, yo no creo que la medida es la adecuada. Entiendo el porqué, entiendo que es porque no hay pruebas. Sin embargo, le ponen una situación de más vulnerabilidad a aquella persona que, además de estar preocupada, tiene que ir a hacer una fila y esperar que alguien le dé una receta. Doctora, ahora también nos preocupamos y vamos, los que no conocemos de la ciencia nos asustamos. Esta denominada flurona, que entiendo que es un acrónico entre flu, en inglés gripe, y corona, flurona. Pero no es una variante nueva, sino una mezcla de 2 enfermedades. ¿Esto es verdad? Así es, y además no tenemos que pensar en esto como algo inédito. De hecho, cuando nuestro cuerpo está siendo atacado, en este caso por coronavirus, nuestras defensas van a estar tan ocupadas intentando neutralizar el virus que vamos a ser mucho más susceptibles de infectarnos con otros virus. Justamente porque nuestro sistema inmune vamos a tener defensas bajas, nos vamos a estar defendiendo de esta infección. Entonces, adquirir gripe, influenza, vimos algunos casos a inicio de la pandemia, esto no es tan nuevo, a inicio de la pandemia ya se reportó, por ejemplo, en el mismo África, casos de malaria, gente contagiada tenía chikungunya y también coronavirus.
Entonces, no es algo que sea raro, pensando en términos ya moleculares, tener 2 virus no es nada inédito. De hecho, también es algo que sucede mucho cuando tenemos una enfermedad viral, gripe, influenza, es tener una infección bacteriana al mismo tiempo. Por lo mismo que les comenté al inicio, nuestro sistema inmune está atacando y está ocupado, ¿no?, atendiendo este problema que me representa el coronavirus, que dejas como tus ejércitos están como distraídos y eres más susceptible de infectarte por virus e incluso bacterias. Entonces, no tenemos datos todavía abundantes respecto a esta florona que tú mencionas, sobre si es que es algo que es común, si es que es algo que le lleva a la persona a tener un cuadro clínico más grave, etcétera. Por lo tanto, deberíamos ser cautos, ya que la evidencia aún no es tan concluyente. Y efectivamente, pero claro, el temor siempre nos hace pensar en lo peor. Por eso están ustedes los científicos para darnos este mapeo de la ciencia y el comportamiento de los virus. Muchas gracias, doctora Linda Guamán, como siempre, un gusto. Muchas gracias a ti, una buena noche. La microbióloga y científica ecuatoriana explicándonos algo de esta variante Omicron, su sintomatología y cómo darnos cuenta también de esta nueva variante, si se quiere, denominada flurona. Son las 7 de la noche con 33 minutos. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, Andrea regresará con más información. El otro día estaba con un... Continuamos con más información. El Consejo de la Judicatura denuncia irregularidades en la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha a favor de ex jueces removidos, pues asegura que es incongruente con el que ya emitió la Corte Constitucional sobre el mismo tema, en donde se pidió una indemnización a los magistrados. El constitucionalista Ismael Quintana nos explica más en la siguiente nota. El Consejo de la Judicatura realizó una evaluación en 2019 a 23 jueces y conjueces de la Corte Nacional por un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana. El resultado fue la remoción de los mismos por presuntas irregularidades. Pero esto no quedó así. Ellos habrían acudido a la Corte Constitucional y 2 años más tarde el organismo falló a su favor pidiendo que se les indemnizara. ¿Pero por qué? El constitucionalista Ismael Quintana lo explica. El Consejo de la Judicatura podía evaluar la gestión de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El problema y lo que se ha debatido y finalmente terminó resolviendo en una acción de inconstitucionalidad la Corte Constitucional es que al ejercer esa potestad administrativa de evaluar, tú como Consejo de la Judicatura incluiste parámetros que probablemente iban a lesionar un principio constitucional, que es el de la independencia judicial. Y ahora se suma a la discusión un fallo de la Corte Provincial de Pichincha, que meses más tarde emitió una resolución respecto al tema, que a decir del Consejo de la Judicatura, pone en entredicho lo ya resuelto por la Corte Constitucional. Estableceremos las acciones legales que corresponden frente a una evidente contradicción. A ver, yo no encuentro mayor contradicción en los fallos. Usted sí va a tener un problema respecto a la reparación de los daños. El constitucionalista explica que lo que ahora procede es que la Corte Constitucional aclare su sentencia. Una vez que eso ocurra, si es que la Corte aclara su sentencia, vamos a tener mayor definición de cuál va a ser el procedimiento a seguir. Los jueces y contrajueces removidos en la evaluación de la Corte Nacional recurrirán a instancias internacionales para que se evalúe su caso. Manuela Bedón, Ecuador TV. En otro tema, la proyección de gastos personales deberá ser entregada por aquellas personas en relación de dependencia que perciban un salario anual mayor a $11,310 hasta el 31 de enero del presente año. Esto para que pueda realizarse el descuento en el cobro del impuesto a la renta. Según Ramiro Muela, director de Recaudación y Asistencia, indica que las personas naturales que trabajan bajo relación de dependencia durante el mes de enero de cada año deberán entregar una proyección de gastos personales a su empleador. Aquellas personas naturales que tienen ingresos en el 2022, que tengan ingresos superiores a los $11,310, que es la fracción básica desgravada, es decir, de ahí hacia abajo, desde los 11,310
hacia abajo no pago impuesto a la renta, no tengo la obligación de declarar. Actualmente existe un límite global de 7 meses de canasta básica familiar, es decir, $5,007.17 en la proyección, y en la cual se hará el descuento del impuesto a la renta de los contribuyentes, independientemente del monto que ellos presenten. Alimentación, salud, educación, y en educación se incluye arte y cultura también, vivienda, vestimenta y un rubro que se vuelve permanente a partir del 2022, que es turismo. Todos los gastos relacionados con pagos realizados a hoteles, hospedaje, establecimientos que estén autorizados y tengan una calificación del Ministerio de Turismo. Además, la proyección de gastos personales se puede realizar en un solo rubro, si así lo desea el trabajador. También se elimina la restricción que había cuando una persona natural tenía ingresos netos superiores a los $100,000, únicamente podría utilizar gastos de salud relacionados con enfermedades catastróficas. Ahora no hay problema, se pueden también tomar hasta el tope de los $5,007.17. En el caso de que el contribuyente no entregue la proyección de gastos, no habrá ningún tipo de sanción. Este podrá ser presentado posteriormente a su empleador. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y el 2022 empezó con la aplicación de cambios económicos, como por ejemplo el incremento del salario básico unificado, lo que a su vez representa un cambio en varias multas o pagos. Sin embargo, no fue el único cambio que habrá este nuevo año. Fabián Alarcón nos cuenta más detalles de nuestro tema del día. Buenas noches, Fabián. Para este 2022 se aprobaron de parte del gobierno una serie de cambios económicos, cuyo propósito es aliviar la economía y continuar con el plan de reactivación económica del país. Veamos a continuación esos cambios y cuáles son sus alcances. A partir de este año, uno de los principales cambios es el incremento del salario básico unificado a $425. Durante el 2021, este monto fue de $400. Este aumento se debe porque fue un ofrecimiento de campaña del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, este incremento conlleva también nuevos valores para calcular, como multas y pensiones alimenticias, ya que justamente se calculan en torno al salario básico unificado. A mí me parece súper positivo, porque cuando haces un reglamento o una tabla, lo que estás haciendo es hacer más cercano el derecho, más cercano el acceso a un derecho. Es lo que se debe de hacer. Sobre todo si ya tenemos hace 2 años una ley del adulto mayor que habla también de este tema de alimentos. Y la tabla es una tabla muy similar a la que existe en casos de niñez y adolescencia. Depende de la edad de los niños, las niñas o los adolescentes, y también depende de padre y madre, cuál es la capacidad económica que tienen. Otra medida que se aplica desde este año es la reducción progresiva del ISD, es decir, se reduce la tarifa del impuesto a la salida de divisas en un 0.25% por trimestre, hasta llegar a una tasa del 4%. La eliminación del costo adicional para el uso del roaming internacional es otro beneficio que entra en vigencia. Ahora, con esto, todos los clientes, conforme a la definición, que son pospagos, es decir, que tienen un plan contratado y que pagan mensualmente, pueden acceder a este beneficio en los 3 países. Entonces, esto permitirá que los usuarios, tanto de negocios, que se vayan por negocios o por turismo, puedan estar conectados tanto a lo que son llamadas, como también por SMS o los mensajes que ya no se utilizan mucho, y también en redes sociales, correo electrónico, lo que es navegación a través del Internet. En temas tributarios también hay cambios importantes que entran en vigencia ya desde este mes. Estos van orientados de acuerdo a los ingresos que se generan para personas naturales y empresas. Y uno de los más importantes es el impuesto a la renta, que lo veremos a continuación. Empezamos por el impuesto predial. Los contribuyentes que paguen en la primera quincena de enero tendrán un descuento del 10%. Una medida que favorecerá a millones de ecuatorianos es la reducción del interés en los préstamos quirografarios. El BIES reducirá de forma temporal la tasa del 14 al 11%. Mientras sobre el impuesto a la renta, con la reforma deberán pagar los contribuyentes que reciban ingresos anuales superiores a $2,000 mensuales. Va a haber
una afectación de forma distinta para quienes ganan menos de $2,000 del proyecto de los que ganan más de $2,000. ¿Qué pasa con los trabajadores que ganan menos de $2,000? Si ellos hacen bien su tarea, ¿qué es hacer bien su tarea? Pedir facturas de los 8 conceptos: salud, vivienda, alimentación, educación, vestuario, arte, cultura y turismo. De todos estos pidan facturas. Y cuando van a pagar el impuesto a la renta, por ejemplo, el que gana $2,000 tendría un impuesto de 948, pero la ley les da a ellos $1,000 de crédito tributario. Si solo tienen que pagar 948 y tienen 1,000 de crédito tributario, entonces no van a pagar absolutamente nada de renta. ¿Qué pasa con los que ganan más de $2,000? Los que ganan más de $2,000 tienen el mismo beneficio, pero claro, para ellos no es que dejan de pagar impuestos, sino que reducen su impuesto a la renta. Por ejemplo, quien gana $3,000 normalmente va a generar un impuesto de $1,800 en su mayor expresión. ¿Y cuánto tiene el crédito tributario? No los $1,000 que tenía el grupo que gana menos de 2,000, sino tiene $500. Por lo tanto, ya no va a pagar 1,800, sino 1,300 si es que toma estos $500 de crédito tributario. Y lo mismo hasta llegar a los salarios de 50,000 o 100,000 o 200 o cualquier cifra que se tenga en adelante a $2,000. Ahora, varios productos europeos ingresarán también sin pagar aranceles. Entre carnes, lácteos, hortalizas, frutas, café, productos farmacéuticos, textiles, tractores, instrumentos musicales y juguetes. Mientras en otras reformas tributarias, ahora no se paga IVA por la compra de vehículos eléctricos o híbridos. También hay una reducción de la tarifa del IVA al 8% por la prestación de servicios turísticos hasta por 12 días en el año durante feriados o fines de semana. Se confirma el pago del impuesto a la renta por poseer activos en el exterior y finalmente se aplica una contribución especial por una sola vez para personas con patrimonio mayor al $1,000,000 y empresas con patrimonios superiores a los $5 millones. Estos cambios están vigentes desde el 1 de enero y se producen por la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, por acuerdos internacionales y por disposiciones del gobierno. Continuamos con más información. Muchas gracias, Fabián, por ese reporte. Es momento de una nueva pausa, pero ya volvemos con más información. No me digas. Continuamos con noticias internacionales del aumento de casos desde diciembre por las aglomeraciones en las festividades hacen que la perspectiva sea que al iniciar el 2022 esa tendencia se mantenga durante un mes más. El coronavirus no da tregua. Solo en un día se registraron más de 1 millón de casos en Estados Unidos, el doble que una semana antes, según un balance de la Universidad Johns Hopkins. Se trata de una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante esta pandemia. En un momento en que la variante Omicron golpea con fuerza al país, la universidad registró más de 1.600 muertes en 24 horas. Según el gobierno, la variante es responsable del 59% de los casos. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, indicó que la experiencia de Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la nueva variante Omicron, ofrece esperanza. Allí el incremento de casos alcanzó rápidamente su punto máximo, para luego disminuir casi con la misma rapidez. Y aunque los casos aumentan, las tasas de muerte y hospitalización en Estados Unidos han sido mucho más bajas en las últimas semanas que en las olas anteriores de COVID. El gobierno busca ahora equilibrar la protección de la salud con la economía. Para limitar las ausencias laborales, la duración de las cuarentenas se redujo de 10 a 5 días para personas que contrajeron COVID sin síntomas. La ola de infecciones por Omicron también ha generado preocupación en Reino Unido, donde se teme una grave escasez de personal en hospitales y otros servicios públicos como las escuelas, al punto de que las autoridades inglesas llamaron al personal jubilado para reforzar el servicio educativo.
1 millón de personas se encuentran aisladas por COVID en el Reino Unido, que no pueden regresar a sus actividades tras las vacaciones navideñas, en tanto que las autoridades de Brasil confirmaron los primeros 4 casos de flurona, una infección de COVID y gripe a la vez, con lo que se convierte en el primer país de América en notificar este tipo de doble contagios en el marco de la pandemia. Los casos han sido situados en la ciudad de Fortaleza, en la región de Ceará. Afortunadamente, los 4 pacientes se encuentran con síntomas leves. Y revelan el acuerdo económico entre la mujer que acusó al príncipe Andrés de Inglaterra y el empresario Jeffrey Epstein. Esto y más en la siguiente miscelánea internacional. De la figura de la presidencia encargada, la cual es ostentada desde el año 2019 por Juan Guaidó, quien para ese momento se proclamó presidente interino del vecino país. Diputados del Parlamento elegido en 2015 aprobaron su continuidad por 12 meses hasta fin de año. Vale la pena recordar que en 2019, cuando Guaidó tomó el cargo de presidente interino, fue reconocido por más de 50 países, sembrando una férrea oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Jair Bolsonaro superó la obstrucción intestinal, por la que debió ser internado en Sao Paulo y no necesita someterse a una cirugía. Así lo informó este martes el Hospital Vila Nova, donde el presidente fue internado en la madrugada de lunes. Bolsonaro recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial del 2018. Desde entonces ha pasado por al menos 4 cirugías. Así quedó la ciudad de Lok Sukhon en Sumatra, tras las fuertes inundaciones de los últimos días. Las lluvias torrenciales que azotan el norte de la isla Indonesia desde el 31 de diciembre han causado el desbordamiento de ríos y elevaron el nivel de agua a 3 metros en zonas residenciales. La crecida del agua ha destruido edificios públicos, infraestructuras y zonas agrícolas. Unas 24.000 personas han tenido que ser evacuadas y hay al menos 2 fallecidos. Un abogado del príncipe Andrés pidió este martes a un juez de Nueva York que desestime una demanda por agresión sexual contra el miembro de la Casa Real Británica, debido a que el acusador había renunciado a sus derechos tras firmar un acuerdo en 2009 a cambio de $500.000. Andrew Bletter argumentó que Virginia Giuff había renunciado a sus derechos de demandar a otras personas que tuvieran relación con los presuntos delitos sexuales cometidos por el difunto financiero Jeffrey Epstein, amigo del príncipe. Como siempre, amigos televidentes, a mantener las medidas de bioseguridad. Con esto culminamos la emisión estelar de Telediario. Mañana, por supuesto, estaremos aquí esperándolo.